Sería usted tan amable de ¡tarán! Abrir la puerta. Ahora ¡Te resulta. perdis! Ya, ahora resulta. Ya, anda. ¿Eh? Sí, pues sí. Ay, mira, ya tenemos pollo. Ya tenemos pollo. Mira, y hasta una carpeta nos dejaron. No, hombre. Ya viene con Sin. Como que ya no le echaste tanta emoción, ¿eh? Como hace rato, pero bueno. Este es el mini cuarto. Ya viene con eso de para el closet, su cajón. No tenemos luz. Este va a ser el cuarto grande. Oye, pero están igual de chiquitos, ¿ah? Sí, están igual. Están del mismo tamaño los dos. No, pues guau. Aquí tiene que caber una cama matrimonial. ¿Dónde? No sé. No checamos ni las ventanas, a ver si. Hoy sí es cierto, tienes que checar también eso. Seguro. ¿Cómo que no checamos si las ventanas estamos checando? No te delates. El cuarto. También viene con cajón para el closet. Está muy chiquito. Es el baño. Está algo grandecito y el lavabo está muy chiquito, pero está bien. Oye, no le bajas al baño, ¿ah? La taza del WC. ¿Qué es? Se va perfectamente bien. Nos lo dieron con boiler y focos. Lo malo es que no hay luz. Hasta que hagamos el contrato, este es el área de lavado. Está algo chiquito, pero pues... Y eso es todo. Aquí ya andábamos haciendo las compras, ya saben, chicas, todo nos hacía falta, rollo, algo para comer. Nuestro primer día en el departamento a oscuras, realmente, y sin absolutamente nada, sin estufa, sin trastes. No es que no tengamos luz, es que queremos una noche romántica. ¿Verdad? Sí, mira. Y que prendan. Ya sé. ¡Tarán! No se ve. Pero bueno. Y muy oscuro no se ve. Por lo menos. Prende la luz, pues. ¿Cómo lo vamos a prender sin hay luz? Día 2 de diciembre, el siguiente día, fui por mis hijos, bueno, traje a mis hijos para que conocieran el departamento, para que supieran dónde íbamos a estar viviendo. ¿Qué opinas de tu nueva casa? Ya llegué. Ahorita nomás voy a acomodar acá el cochinero y pues a dormir. Realmente no moví mucho.
muchas cosas. Esta la pasé para acá, dejé el garrafón, ahí está todo eso. Pues ya ves.